Hay crímenes que no solo destruyen vidas, sino que parecen desafiar la propia idea de la verdad. Porque normalmente, cuando ocurre un asesinato, una desaparición o una tragedia, existe una secuencia lógica. Hay pistas, hay sospechosos, hay errores, hay confesiones. Tarde o temprano, las piezas terminan encajando. Pero algunos casos parecen pertenecer a otra categoría. Casos donde las pruebas apuntan en direcciones opuestas, donde los testigos se contradicen, donde los sospechosos aparecen y desaparecen, donde las décadas pasan y la respuesta sigue estando fuera de alcance. Y quizás lo más inquietante es que muchos de estos misterios no ocurrieron en siglos remotos ni en lugares perdidos del mundo. Ocurrieron en plena era moderna, con policías, investigadores, periódicos, laboratorios y, en algunos casos, millones de personas observando. Aún así, la verdad nunca apareció. Uno de los ejemplos más famosos comenzó a finales de los años 60 en California. Un hombre decidió convertir el terror en un espectáculo. No solo asesinaba, también escribía, enviaba cartas a periódicos, se burlaba de la policía, incluía códigos cifrados, firmaba sus mensajes con un símbolo extraño que terminaría haciéndose mundialmente famoso. Era el asesino del Zodíaco. Entre 1968 y 1969 se le atribuyeron varios asesinatos, aunque el número real de víctimas sigue siendo objeto de debate. Atacaba a parejas jóvenes en lugares apartados. En ocasiones utilizaba armas de fuego, en otras, cuchillos. Lo desconcertante no era únicamente la violencia, era su necesidad de ser visto. Mientras la mayoría de asesinos intentan ocultarse, él parecía disfrutar de la atención. Mandaba cartas detallando hechos que solo el asesino podía conocer. Algunas contenían acertijos, otras amenazas. Una incluso aseguraba que estaba reuniendo esclavos para la otra vida. La policía recibió miles de pistas. Numerosos sospechosos fueron investigados. Uno de los nombres más repetidos fue Arthur Leigh Allen. Muchos creyeron que era el responsable. Sin embargo, las pruebas nunca fueron concluyentes. Las huellas no coincidían completamente. El ADN tampoco proporcionó una respuesta definitiva. Y así, uno de los criminales más famosos de la historia desapareció sin dejar un rostro confirmado. Lo inquietante es imaginar que quizás vivió durante décadas como un ciudadano normal. Quizás tuvo vecinos. Quizás trabajó en una oficina. Quizás observó por televisión cómo el mundo intentaba descubrir quién era. Y murió llevándose el secreto. Pero si el caso del Zodíaco resulta perturbador, otro crimen ocurrido 2 décadas antes continúa obsesionando a investigadores, periodistas y aficionados al misterio. El caso de la Dalia Negra. En enero de 1947, una mujer llamada Elizabeth Short apareció asesinada en Los Ángeles. La escena parecía sacada de una pesadilla. Su cuerpo fue encontrado cortado en 2. Había señales de tortura. No había sangre alrededor, lo que indicaba que el asesinato ocurrió en otro lugar. La brutalidad del crimen conmocionó al país entero. Elizabeth era una joven de 22 años que soñaba con una vida mejor. Había intentado abrirse camino en California, pero tras su muerte, su nombre quedó ligado para siempre al misterio. Los medios comenzaron a llamarla la Dalia Negra. La cobertura fue tan intensa que el caso se convirtió en un fenómeno nacional. La policía recibió cientos de confesiones. Algunas eran falsas, otras provenían de personas con problemas mentales. Algunas parecían plausibles. Ninguna pudo demostrarse. A lo largo de las décadas surgieron innumerables teorías. Cirujanos, artistas, médicos, criminales conocidos, incluso personas vinculadas a la industria cinematográfica. Cada nueva hipótesis parecía prometedora, y cada una terminaba derrumbándose. Lo más extraño es que el asesino parecía poseer conocimientos anatómicos considerables. La precisión de ciertas heridas hizo pensar a algunos investigadores que no se trataba de un criminal común, pero la respuesta nunca llegó. Hoy, más de 70 años después, el caso sigue oficialmente sin resolverse, y cada generación vuelve a formular la misma pregunta. ¿Quién hizo algo tan terrible y cómo logró desaparecer sin dejar un rastro definitivo? Sin embargo, no todos los misterios están relacionados con asesinatos. A veces, lo que desaparece son personas.
familias enteras o incluso aviones. Y pocos casos han generado tantas preguntas como la desaparición de los niños Sodder. La historia comenzó la noche de Navidad de 1945. La familia Sodder vivía en Virginia Occidental. Era una familia numerosa. Aquella noche, mientras dormían, un incendio consumió la vivienda. Los padres lograron escapar. Algunos hijos también. Pero 5 niños quedaron atrapados en el interior. Al menos eso parecía. Cuando los bomberos llegaron, la casa estaba destruida. Y entonces apareció la primera anomalía. No se encontraron restos humanos. Los investigadores concluyeron que los cuerpos habían sido consumidos completamente por el fuego, pero los padres no estaban convencidos. Expertos posteriores señalaron que incluso en incendios extremadamente intensos suelen encontrarse fragmentos óseos. Aquí no apareció nada, absolutamente nada. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir detalles inquietantes. Testigos afirmaron haber visto a los niños después del incendio. Algunas personas aseguraron que fueron observados en diferentes estados. La familia recibió fotografías anónimas. Una de ellas parecía mostrar a uno de los hijos ya adulto. Los padres dedicaron el resto de sus vidas a buscar respuestas. Instalaron carteles, contrataron investigadores, revisaron pistas durante décadas. Nunca abandonaron la esperanza, porque para ellos existía una posibilidad aterradora: que los niños no hubieran muerto, que alguien los hubiera secuestrado, y que el incendio hubiera sido parte de algo mucho más grande. La verdad jamás se confirmó, y el caso continúa siendo uno de los mayores enigmas familiares de Estados Unidos. Pero incluso estas historias parecen pequeñas cuando se comparan con un misterio que involucró a cientos de personas al mismo tiempo: la desaparición del vuelo MH370. El 8 de marzo de 2014, un avión de Malaysia Airlines despegó con 239 personas a bordo. Debía realizar una ruta relativamente rutinaria. Sin embargo, menos de una hora después ocurrió algo imposible. El avión desapareció, no explotó ante los radares, no emitió una llamada de emergencia clara, simplemente dejó de seguir el camino previsto. Los sistemas de seguimiento mostraron movimientos extraños, cambios de dirección inesperados, maniobras difíciles de explicar, y después, silencio. Lo que siguió fue una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia. Participaron numerosos países, se analizaron océanos enteros, se emplearon satélites, tecnología avanzada, modelos matemáticos, expertos aeronáuticos. A pesar de todo ello, el misterio permaneció. Algunos restos aparecieron años después en distintas costas del Océano Índico. Confirmaban que el avión había terminado en el mar, pero no explicaban por qué, ni dónde exactamente, ni qué ocurrió dentro de la cabina. Las teorías se multiplicaron: secuestro, sabotaje, problemas técnicos, suicidio del piloto, intervención externa. Ninguna consiguió responder todas las preguntas. Y eso es precisamente lo que vuelve tan fascinante este caso. En una época donde los teléfonos registran nuestra ubicación constantemente y los satélites observan el planeta entero, un avión comercial logró desaparecer, como si hubiera sido tragado por el vacío. Sin embargo, algunos misterios parecen incluso más cercanos, porque sucedieron en barrios normales, calles normales, lugares donde cualquiera podría haber estado. Uno de ellos es la desaparición de Jimmy Hoffa. Hoffa fue uno de los sindicalistas más poderosos de Estados Unidos. Tenía influencia, contactos y también enemigos, muchos enemigos. El 30 de julio de 1975 acudió a una reunión. Nunca regresó. Su coche apareció. Él no. La investigación movilizó enormes recursos. Se realizaron excavaciones, registros, interrogatorios. Durante décadas surgieron rumores sobre dónde podría estar enterrado. Debajo de edificios, en terrenos privados, incluso bajo estadios deportivos. Cada nueva pista parecía acercar la solución. Y cada una terminaba en nada. Lo extraordinario es que desapareció siendo una de las personas más conocidas del país. No era alguien anónimo, no era un desconocido, y aún así se esfumó, como si jamás hubiera existido. Los investigadores creen que probablemente fue asesinado, pero sin cuerpo y sin pruebas concluyentes, la historia sigue envuelta en sombras.
A veces, sin embargo, el misterio no reside únicamente en descubrir al culpable, sino en comprender por qué ocurrió algo. Ese es el caso de las llamadas víctimas de Tylenol. En 1982, varias personas murieron después de consumir cápsulas de un medicamento extremadamente popular. Las víctimas no tenían relación entre sí, vivían en lugares distintos. Parecía una coincidencia imposible. Pronto se descubrió la verdad. Alguien había contaminado envases con cianuro. La noticia provocó pánico nacional. Millones de personas dejaron de confiar en productos cotidianos. Las autoridades iniciaron una investigación masiva. Pero apareció un problema gigantesco. Los envases habían sido manipulados después de salir de fábrica. Eso significaba que el responsable podía ser prácticamente cualquiera. La búsqueda se prolongó durante años. Se investigaron sospechosos. Se revisaron miles de documentos. Hubo teorías convincentes, pero ninguna consiguió cerrar el caso de manera definitiva. El autor nunca fue condenado. Y el misterio transformó para siempre la industria farmacéutica. Muchas de las medidas de seguridad actuales nacieron precisamente por culpa de aquel crimen. Un crimen que sigue sin respuesta. Y eso revela algo inquietante. Incluso cuando la sociedad aprende una lección, la identidad del responsable puede permanecer oculta. Otro caso que continúa provocando escalofríos ocurrió en Canadá. Se trata de la desaparición de Lynn Harper. En 1959, la niña desapareció mientras jugaba cerca de casa. Su cuerpo fue encontrado posteriormente. La investigación parecía apuntar hacia un sospechoso, un joven llamado Steven Truscott. Fue condenado. Parecía que el caso estaba resuelto. Pero décadas después surgieron dudas profundas. Nuevas revisiones cuestionaron las pruebas originales. Los errores del proceso comenzaron a hacerse evidentes. Finalmente, la condena fue anulada, y entonces apareció una pregunta mucho más aterradora. Si Truscott no era culpable, ¿quién era el verdadero asesino? La respuesta nunca apareció. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo la necesidad de encontrar un culpable puede, en ocasiones, alejar a los investigadores de la verdad, porque resolver un crimen y comprenderlo son cosas distintas. Y cuando una investigación toma el camino equivocado, corregir el rumbo puede resultar imposible. Esa misma sensación aparece en otro misterio célebre, el hombre conocido como D.B. Cooper. En 1971, un pasajero abordó un avión. Parecía completamente normal. Vestía traje, llevaba un maletín, no llamaba la atención. Durante el vuelo entregó una nota a una azafata. Dentro había una amenaza. Afirmaba tener una bomba, exigió dinero y paracaídas. Las autoridades accedieron. Cuando el avión volvió a despegar, ocurrió algo extraordinario. Cooper saltó en plena noche desde la aeronave, con una enorme cantidad de dinero, y desapareció. Jamás se encontró un cuerpo confirmado. Jamás se recuperó la mayor parte del dinero. Jamás se identificó al responsable. Décadas de investigación produjeron cientos de sospechosos, pero ninguna respuesta definitiva. Lo fascinante de esta historia es que parece un argumento cinematográfico. Sin embargo, ocurrió realmente, y el protagonista logró escapar de una de las búsquedas más intensas de la historia, o al menos eso parece, porque nadie sabe si sobrevivió, nadie sabe dónde terminó, nadie sabe quién era, y esa incertidumbre alimenta la leyenda. Pero quizá los casos más perturbadores son aquellos donde las víctimas son niños, porque cuando desaparece un adulto, la mente puede imaginar múltiples posibilidades. Cuando desaparece un niño, cada minuto se vuelve insoportable. Ese dolor quedó reflejado en el caso de Madeleine McCann. En 2007, la niña desapareció mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Portugal. La noticia dio la vuelta al mundo. Millones de personas siguieron la investigación. Hubo búsquedas internacionales, sospechosos, pistas, testigos, teorías. Con el paso de los años aparecieron nuevos desarrollos. Algunos investigadores señalaron a posibles responsables. Se realizaron nuevas pesquisas. Pero la historia continúa sin una conclusión definitiva aceptada por todos. Lo impactante es observar cómo un solo caso puede permanecer vivo durante generaciones. Porque mientras exista incertidumbre, también existe esperanza. Y mientras exista esperanza, la búsqueda continúa.
Quizás por eso estos misterios ejercen una atracción tan poderosa. No se trata únicamente del crimen, se trata de la ausencia de un final. Los seres humanos estamos programados para buscar conclusiones. Queremos saber quién, queremos saber cómo, queremos saber por qué. Cuando esas respuestas no llegan, nuestra mente sigue trabajando. Intenta llenar los espacios vacíos. Construye teorías, revisa detalles, busca patrones. Y a veces encuentra conexiones sorprendentes. Por ejemplo, muchos de los grandes misterios comparten características similares. Existe un momento crítico donde algo sale mal. Una pista importante desaparece. Un testigo cambia su versión. Una prueba se contamina. Un error aparentemente pequeño altera todo el curso de la investigación. Y entonces comienza un efecto dominó. Cada nueva decisión se construye sobre información incompleta. Cada año que pasa destruye recuerdos. Cada década elimina posibilidades, hasta que la verdad queda enterrada bajo capas de incertidumbre. Sin embargo, la tecnología moderna ha cambiado las reglas. Casos considerados imposibles han sido resueltos gracias al ADN. Asesinos que creían haber escapado durante décadas terminaron identificados. Familias encontraron respuestas después de generaciones enteras. Y eso ha generado una nueva esperanza. La posibilidad de que algunos de estos misterios también encuentren finalmente una solución. Porque muchas investigaciones continúan abiertas. Archivos olvidados vuelven a examinarse. Pruebas antiguas son analizadas con herramientas modernas. Y en ocasiones aparece una revelación inesperada. Un cabello, una huella, un documento, una coincidencia genética. Elementos diminutos capaces de cambiar una historia completa. Pero incluso si algunos casos llegan a resolverse, otros probablemente permanecerán para siempre en la oscuridad. Y eso nos enfrenta a una realidad incómoda. Nos gusta pensar que toda pregunta tiene una respuesta, que toda historia puede explicarse, que la verdad siempre termina saliendo a la luz. La historia demuestra que no es así. Existen secretos que sobreviven a quienes los conocen. Existen culpables que mueren sin confesar. Existen pruebas destruidas para siempre. Existen testimonios perdidos. Existen momentos irrepetibles. Y cuando esos elementos desaparecen, el misterio puede volverse permanente. Quizás por eso seguimos hablando del Zodíaco, de la Dalia Negra, de los niños Soder, de Jimmy Hoffa, de B. Cooper, del vuelo MH370, porque representan algo más profundo que un simple crimen sin resolver. Representan el límite de nuestro conocimiento. Nos recuerdan que incluso en una sociedad llena de tecnología, cámaras, bases de datos y sistemas de vigilancia, todavía existen agujeros en la historia. Espacios donde la verdad se esconde. Espacios donde la certeza no puede entrar. Y quizá la pregunta más inquietante no sea quién cometió estos crímenes, ni siquiera qué ocurrió realmente. La pregunta más inquietante es cuántos misterios similares existen que nunca llegaron a los titulares, cuántas desapariciones quedaron olvidadas, cuántos culpables jamás fueron identificados, cuántas historias terminaron sin que nadie conociera el último capítulo. Porque por cada caso famoso que aparece en documentales y libros, probablemente existan cientos que desaparecieron en el silencio. Casos sin cobertura mediática, sin investigadores especializados, sin millones de personas observando. Casos donde la verdad se perdió antes incluso de comenzar la búsqueda. Y esa idea resulta profundamente perturbadora, porque significa que algunos enigmas no están esperando ser resueltos, simplemente están desapareciendo con el paso del tiempo. Aún así, seguimos buscando, seguimos investigando, seguimos revisando archivos, seguimos formulando preguntas, porque renunciar a la búsqueda sería aceptar que ciertas historias jamás importaron. Y cada uno de estos casos demuestra exactamente lo contrario. Importan porque hubo víctimas. Importan porque hubo familias. Importan porque detrás de cada titular existieron personas reales cuyas vidas cambiaron para siempre. Tal vez nunca sepamos quién fue realmente el asesino del Zodíaco. Tal vez nunca descubramos toda la verdad sobre la Dalia Negra. Tal vez el océano conserve para siempre los últimos secretos del vuelo MH370. Pero mientras alguien continúe haciendo preguntas, mientras alguien continúe revisando pruebas olvidadas, mientras alguien continúe negándose a aceptar el silencio como respuesta, estos misterios seguirán vivos.
Y quizá esa sea la paradoja más sorprendente de todas. Los responsables intentaron ocultar la verdad, intentaron borrar rastros, intentaron desaparecer. Sin embargo, sus actos terminaron convirtiéndose en historias inmortales, historias que siguen despertando curiosidad décadas después, historias que nos obligan a mirar hacia la oscuridad y preguntarnos qué se esconde realmente allí, porque a veces el misterio más grande no es el crimen, es nuestra incapacidad para dejar de buscar la respuesta.